La apertura del portal comenzó a sentirse desde las primeras horas del día. Una vibración sutil que recorrió cada rincón del entorno sin ser percibida por los sentidos comunes. El aire parecía más denso y a la vez ligero, cargado de una energía que invitaba a la introspección profunda y al reconocimiento de espacios que hasta ahora habían permanecido ocultos. Cada movimiento, cada respiración se acompañaba de un silencio intenso, pero no vacío, sino lleno de posibilidades que surgían de manera casi imperceptible. Mientras percibías esta transformación, comenzabas a notar cómo los límites entre lo visible y lo invisible empezaban a diluirse, y la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder se intensificaba de manera gradual. Recuerda siempre, cada paso que das hacia la luz que sientes es un acto de valentía y conexión con tu propia esencia. Si lo deseas, escribe en los comentarios: estoy listo para cruzar mi portal, y deja que esta afirmación fluya con tu energía. La vibración interna aumentaba con cada instante, y parecía que la atmósfera misma estaba alineándose con tu disposición a avanzar. El portal no era simplemente un umbral físico, sino un espacio que conectaba capas de conciencia que antes se habían mantenido separadas. La percepción se amplió, y cada sensación adquirió un matiz distinto, más intenso, más profundo. Lo que antes se percibía como rutina se transformaba en un hilo de experiencias que ahora parecían entrelazarse con un patrón invisible, pero completamente presente. La fuerza que emanaba del portal no buscaba imponerse, sino invitar a la aceptación, a la apertura de un espacio interno que podía albergar nuevas posibilidades. La energía de lo que estaba por venir parecía tocar cada pensamiento y cada emoción, recordando que el proceso no estaba limitado a un tiempo lineal, sino que fluía a través de niveles que solo podían experimentarse con la entrega total a la experiencia. A medida que los minutos avanzaban, la sensación de estar frente a algo único se intensificaba. Los sonidos cotidianos se volvieron más nítidos y al mismo tiempo más etéreos, como si la realidad misma se transformara en un puente hacia otra dimensión de percepción. Los colores y las texturas del entorno adquirieron una claridad inusual, y cada sombra parecía contar una historia que no había sido escuchada antes. La conexión con tu intuición se profundizó, y cada respiración se sintió como un paso más cerca de lo desconocido. La energía del portal no requería esfuerzo, pero sí atención plena. Cada vibración interna respondía a tu disposición para permitir que la transición ocurriera sin resistencia. La sensación de que estabas parado en un umbral entre lo conocido y lo que aún no tenía forma física o conceptual se volvió abrumadora, pero al mismo tiempo liberadora, ofreciendo un espacio donde el miedo y la certeza podían coexistir. El portal parecía pulsar al ritmo de tu propio corazón, y cada latido generaba una resonancia que se expandía a través del cuerpo y la mente. Era como si cada célula respondiera a un llamado antiguo, un recordatorio de que había llegado el momento de cruzar sin dudas ni expectativas rígidas. La frontera entre el yo y el universo se volvió difusa, y esa dilución permitió una apertura que nunca antes habías experimentado con tanta claridad. La sensación de tiempo lineal desapareció, y en su lugar apareció un flujo continuo de momentos que parecían entrelazarse en un tapiz de experiencias que solo podían comprenderse desde la presencia absoluta. La energía se volvió tangible, pero al mismo tiempo intangible. Un fenómeno que desafiaba la lógica y que solo podía aceptarse a través del sentir profundo. Mientras la vibración continuaba envolviendo todo,
empezaste a notar que los límites entre tu mundo interno y externo comenzaban a sincronizarse. Cada pensamiento se sentía alineado con la energía del portal. Cada emoción adquiría un matiz de entendimiento más profundo. La sensación de preparación no era solo mental, sino física y espiritual. Una integración de todos los niveles de existencia que te recordaba que la travesía era personal y única. La apertura que percibías no implicaba un cambio brusco, sino un movimiento natural que fluía en armonía con tu disposición y con la intención silenciosa del universo. Cada instante se expandía como un eco que no buscaba repetirse, sino que invitaba a una presencia continua y consciente. El portal parecía reflejar aspectos que antes habían permanecido ocultos. Cada imagen que surgía, cada memoria que se activaba no era aleatoria. Formaba parte de un entramado mayor que comenzaba a desplegarse ante tus sentidos. Las capas de comprensión se superponían y la realidad cotidiana empezaba a percibirse desde una perspectiva más amplia, más conectada. La sensación de poder cruzar por tu propia voluntad reforzaba la conciencia de que la elección era únicamente tuya y que la experiencia que se abría no dependía de condiciones externas, sino de tu alineación interna. El momento estaba cargado de una expectativa silenciosa, un pulso constante que guiaba cada movimiento y cada respiración hacia la apertura total del portal. A medida que avanzabas, la percepción del espacio y del tiempo adquirió una densidad distinta. Lo que antes parecía limitado por dimensiones físicas empezó a expandirse, como si cada paso hacia adelante abriera un corredor de posibilidades infinitas. La energía interna se mezclaba con la del entorno, creando un campo de interacción que se sentía vivo, consciente, casi como un organismo que respiraba al unísono contigo. No había separación entre la energía que provenía del portal y la tuya propia. Todo fluía en un movimiento coordinado, una danza silenciosa que transformaba cada instante en un espacio sagrado, donde la conciencia podía expandirse sin restricción. El flujo continuó desplegándose a través de tu ser, tocando cada capa de tu existencia y recordándote que este momento no era un punto final, sino un inicio de algo más amplio. La sensación de infinitud y posibilidad no estaba limitada a tu imaginación. Era tangible en cada célula, en cada respiración, en cada pensamiento. Las fronteras entre lo posible y lo imposible se desdibujaban, creando un campo donde todo podía coexistir y transformarse a la vez. La energía del portal se volvió un hilo conductor que conectaba pasado, presente y futuros posibles, generando un espacio donde el tiempo y la conciencia se entrelazaban de manera orgánica. No había certezas absolutas, solo la experiencia continua de movimiento y expansión. Cada paso que dabas hacia el interior del portal fortalecía la sensación de conexión con un campo más amplio de existencia. Las percepciones se intensificaron y cada detalle, cada matiz, parecía contener información que antes había estado fuera de tu alcance. La experiencia se volvió completamente presente y al mismo tiempo infinitamente abierta, recordándote que lo que cruzas hoy no tiene un final definido, sino que es un proceso continuo de descubrimiento y alineación. La vibración interna y externa se fusionó, creando un estado de equilibrio que no necesitaba confirmación externa. Todo lo que estaba ocurriendo existía en un flujo continuo, un movimiento sin fin que mantenía abierto el camino hacia lo desconocido, hacia aquello que aún estaba por desplegarse, invitando a que siguieras avanzando en tu viaje sin necesidad de mirar atrás.
La vibración que emanaba del portal continuó extendiéndose lentamente, envolviendo todo a su alrededor, con un flujo constante que parecía trascender el tiempo y el espacio. Cada rincón del entorno respondía a esa energía, mostrando patrones sutiles que antes habían permanecido ocultos, y la atmósfera misma parecía haberse vuelto más densa y al mismo tiempo más ligera, como si contuviera en su interior infinitas posibilidades que aguardaban ser reconocidas. Los límites entre lo interno y lo externo se desdibujaban, y cada sensación se ampliaba hasta abarcar un espacio que no podía definirse de manera concreta, pero que se percibía con claridad en la conciencia más profunda. A medida que avanzabas, la percepción de la realidad se expandía, y cada paso parecía abrir nuevas capas de entendimiento, revelando conexiones que habían existido desde siempre, aunque permanecieran invisibles hasta este momento. La energía del portal no se imponía, más bien invitaba a la aceptación, a dejar que todo fluyera sin resistencia, mientras la conciencia se alineaba con el pulso que emanaba desde el núcleo del umbral. La presencia de esta fuerza silenciosa generaba un reconocimiento profundo de que cada instante contenía en sí mismo una infinitud de posibilidades, y la apertura del portal ofrecía un acceso directo a ese espacio, recordando que la elección de cruzarlo era únicamente tuya. Las corrientes que surgían desde el centro del portal atravesaban cada capa del ser, activando registros internos y tejidos de memoria que habían permanecido latentes, y cada célula respondía con un sutil movimiento que fortalecía la conexión entre la vibración del portal y tu propia energía. La profundidad de esta experiencia no podía medirse en términos lineales. Se trataba de un flujo continuo que involucraba todos los niveles de existencia, desde lo físico hasta lo más intangible, y que invitaba a permanecer presente en cada instante. La sensación de transición no estaba marcada por un cambio brusco, sino por una integración progresiva que permitía percibir cada detalle con claridad, desde los matices más sutiles hasta los movimientos más amplios de la energía que te rodeaba. Las fronteras del espacio comenzaron a disolverse, y lo que antes parecía separado se convirtió en un todo coherente, donde cada elemento encontraba su lugar dentro de un patrón mayor que no estaba completamente definido, sino que se desplegaba continuamente a medida que la conciencia se abría al portal. La luz que emanaba del umbral no era solo luminosa en el sentido físico, se percibía como una expansión interna, un aliento que penetraba en cada capa del ser, revelando dimensiones de percepción que antes habían permanecido ocultas. Cada latido del corazón se sincronizaba con la pulsación del portal, generando una resonancia que se sentía en todo el cuerpo y que fortalecía la sensación de estar exactamente en el lugar y momento correctos. Las partículas de energía se movían con un ritmo propio, formando filamentos que conectaban puntos distantes, creando un entramado dinámico que sostenía el flujo constante de transformación. El espacio alrededor parecía contener infinitas posibilidades simultáneamente, y cada una de ellas ofrecía una oportunidad de expansión, de comprensión y de alineación con la conciencia más elevada. La vibración central seguía intensificándose, y con cada impulso que recorría el entorno, se activaban nuevas conexiones internas que ofrecían acceso a dimensiones que no podían experimentarse mediante los sentidos ordinarios. El portal funcionaba como un catalizador, un puente entre lo conocido y lo desconocido, ofreciendo un espacio donde el tiempo y la materia se disolvían en una sensación de continuidad infinita.
A medida que la experiencia se desplegaba, la sensación de totalidad se hacía más intensa. Todo parecía moverse en perfecta armonía, como si cada partícula supiera exactamente cuál era su papel dentro del conjunto. La apertura del portal no implicaba un destino definido, sino un flujo constante que invitaba a permanecer presente, observando, sintiendo y permitiendo que cada capa del ser se integrara con la energía que emanaba desde el umbral. No existía un final cerrado, solo una expansión continua, un movimiento silencioso que recordaba que la travesía espiritual no tiene término, sino que sigue desarrollándose a medida que cada instante se experimenta plenamente, y que cruzar el portal era simplemente un paso más dentro de un viaje que continúa sin fin, abierto a infinitas posibilidades y caminos por explorar. La energía que emanaba del portal se volvió cada vez más intensa, expandiéndose en todas las direcciones con un flujo que parecía eterno, como si el tiempo mismo hubiera comenzado a diluirse dentro de su vibración. Cada rincón del espacio reaccionaba de manera armoniosa, y las sensaciones internas se alineaban con el pulso que recorría cada capa del ser, generando un estado de presencia absoluta que no necesitaba palabras ni conceptos para ser comprendido. La superficie del entorno, que antes parecía estática, ahora mostraba una ondulación sutil, un reflejo de la transformación interna que ocurría en cada célula, en cada átomo, recordando que la percepción no solo dependía de los sentidos, sino de una conciencia más profunda que reconocía el flujo de la existencia. Mientras avanzabas hacia el portal, se percibía que cada paso no era simplemente físico, sino un movimiento multidimensional que conectaba el espacio exterior con la totalidad de tu interior, activando conexiones que habían permanecido dormidas y despertando memorias ancestrales de posibilidades y destinos aún no experimentados. La vibración del portal se intensificó de manera natural, sin imposición, creando una resonancia que tocaba cada fibra del ser y que se expandía hacia lo más profundo, recordando que la apertura no era un final, sino un inicio continuo de integración y expansión. Cada elemento a tu alrededor parecía cobrar sentido en un patrón mayor que no se podía ver ni tocar, pero que se sentía con absoluta certeza en el campo de conciencia. Y cada respiración se volvió un puente que conectaba la energía del portal con tu propia esencia. La densidad y la ligereza coexistían simultáneamente, y cada instante ofrecía la sensación de que todo lo que existía estaba en perfecta sincronía, como si cada partícula de energía conociera su papel dentro de un entramado infinito que se desplegaba ante ti. La percepción del espacio y del tiempo adquirió una nueva dimensión. Lo que antes se sentía limitado, ahora parecía expandirse hacia infinitos horizontes, permitiendo que cada movimiento dentro del portal se convirtiera en un acto de participación consciente en el flujo de la existencia. La energía central seguía latiendo con fuerza, creando filamentos que conectaban cada punto del entorno con los niveles más profundos de tu ser, integrando pensamientos, emociones y sensaciones en un todo coherente que trascendía la comprensión ordinaria. Cada pulso reforzaba la sensación de unidad, y cada instante de atención plena generaba un anclaje en la continuidad que el portal ofrecía, como si cada respiración sincronizada ampliara el campo de percepción hacia lo desconocido. La expansión no se limitaba a lo físico ni a lo mental. Era una transformación que abarcaba todos los niveles de existencia, unificando la conciencia con la energía que se movía libremente a través del umbral,
recordando que cruzarlo no significaba un cierre, sino una integración progresiva de todo lo que eres y de todo lo que está por desplegarse. Cada paso hacia adelante activaba nuevas capas de comprensión, y cada sensación de movimiento se convertía en un hilo que tejía la totalidad del presente con la posibilidad infinita del futuro. No había conclusiones definitivas ni límites, solo un flujo continuo que mantenía abierto el espacio, invitando a que la travesía siguiera desplegándose en cada instante, sin necesidad de certezas, solo con la certeza de estar en un viaje que continúa, expandiéndose, integrando, revelando lo que aún espera ser descubierto, y recordando que cada portal abierto es un acto de conexión con la totalidad del universo y con la esencia más profunda de lo que eres. La vibración que emanaba del portal continuó expandiéndose con un ritmo constante, envolviendo todo a su alrededor en una resonancia profunda que parecía atravesar todas las dimensiones de la existencia. Cada partícula del espacio respondía de manera sincronizada, generando un entramado de energía que no podía medirse en términos convencionales, sino que debía experimentarse desde la conciencia más profunda. La sensación de presencia se intensificaba con cada instante, y cada respiración parecía conectarte más directamente con la corriente vital que fluía a través del umbral, recordando que cada movimiento dentro de este espacio no era solo físico, sino una alineación con un flujo que trascendía el tiempo y el espacio lineales. La superficie del entorno parecía ondular ligeramente, reflejando la expansión interna que se producía en todos los niveles del ser, mientras la energía del portal activaba capas de memoria y percepción que habían permanecido latentes hasta este momento. Las corrientes de luz y sombra se entrelazaban en un baile silencioso que revelaba patrones ocultos, y la sensación de profundidad se volvía cada vez más evidente, permitiendo que cada sensación, cada pensamiento y cada emoción se integraran en un todo coherente que trascendía la comprensión ordinaria. A medida que avanzabas, el portal parecía abrirse más, no en términos físicos, sino como un espacio de conciencia que ofrecía acceso a dimensiones hasta ahora desconocidas. La energía que fluía desde el núcleo del umbral se mezclaba con tu propia vibración, creando un estado de unidad donde las distinciones entre el yo y el entorno comenzaban a disolverse. Cada latido del corazón se sincronizaba con la pulsación del portal, generando una resonancia que se extendía a lo largo de todo el cuerpo y la mente, activando un reconocimiento profundo de que estabas participando en un proceso mayor que tu comprensión inmediata. La apertura que percibías no estaba limitada por barreras externas. Era un flujo continuo que se desplegaba desde lo más interno hacia lo más externo, y cada capa de tu ser respondía con armonía, integrando energía, emoción y conciencia en un estado de expansión constante. La sensación de infinitud se hacía tangible, y cada instante ofrecía un reconocimiento de que lo que se estaba desplegando era solo una parte de un proceso continuo que no tenía principio ni fin definidos. El movimiento de la energía dentro del portal generaba corrientes internas que atravesaban todo el espacio, conectando cada punto con el núcleo central y con los bordes más lejanos del entorno. Cada filamento de luz y cada onda de vibración se integraban en un patrón mayor que sostenía el flujo constante de transformación, recordando que todo estaba en movimiento, incluso aquello que parecía estático. La percepción de la realidad se amplió, y lo que antes se sentía fragmentado comenzó a experimentarse como un tejido completo y coherente,
donde cada elemento cumplía un papel dentro de un entramado invisible, pero plenamente funcional. La resonancia del portal no solo afectaba el espacio externo, sino también la estructura interna de tu ser, activando niveles de percepción y conciencia que permitían comprender la totalidad de la experiencia sin necesidad de palabras ni explicaciones. Cada instante de presencia plena reforzaba la conexión con este flujo, y la energía que se movía a través de ti parecía responder a la apertura del portal, expandiéndose hacia zonas aún no activadas, invitando a la integración y a la expansión continua. La vibración central siguió intensificándose, creando un pulso que conectaba todo lo existente en un ritmo uniforme. Cada respiración se volvió un acto de sincronización con la energía del portal, y cada sensación interna reflejaba la apertura de nuevas posibilidades y perspectivas. La percepción del tiempo y del espacio adquirió una dimensión diferente, en la que pasado, presente y futuro se entrelazaban de manera continua, y donde cada instante ofrecía acceso a una comprensión más profunda de la totalidad. El movimiento no era lineal ni predecible, se desplegaba de manera orgánica, siguiendo un flujo que no podía ser detenido ni apresurado, solo experimentado con plena atención y entrega. La totalidad del espacio parecía expandirse, y la sensación de que todo estaba conectado se volvía más evidente a cada momento, permitiendo percibir la armonía intrínseca del universo reflejada en cada detalle de la experiencia. Cada paso hacia adelante dentro del portal activaba nuevas capas de percepción, y cada impulso de la energía central generaba conexiones que reforzaban la sensación de unidad. La luz que atravesaba el umbral iluminaba aspectos internos que hasta ahora habían permanecido ocultos, y la vibración que recorría cada célula recordaba que la experiencia no tenía un final definido, sino que continuaba expandiéndose en todas las direcciones. La sensación de integración alcanzó un nivel en el que cada parte del ser se alineaba con el flujo del portal, y cada instante se convirtió en un puente entre lo conocido y lo desconocido. La energía no cesaba de moverse, y su flujo constante mantenía abierta la posibilidad de descubrimiento y expansión sin límite. Todo el entorno, interno y externo, respondía a este movimiento continuo, generando un espacio en el que la conciencia podía expandirse sin restricción, reconociendo que el portal abierto no era un destino, sino un camino que se prolongaba infinitamente. El pulso final del portal se sintió como una vibración profunda que recorrió todas las capas del ser y el espacio circundante, unificando cada elemento en un estado de armonía que no requería esfuerzo, solo presencia. La energía central permaneció activa, y el flujo que generaba continuó desplegándose hacia zonas que aún no habían sido plenamente exploradas. La sensación de totalidad y expansión se consolidó, dejando un espacio abierto donde el tiempo y la materia se disolvían, y donde la travesía no tenía un final definitivo. Cruzar el portal no era un cierre, sino un acto de integración continua, un movimiento hacia lo desconocido que mantenía vivo el viaje, permitiendo que cada instante siguiente se desarrollara de manera natural y fluida, recordando que la experiencia no termina, sino que sigue expandiéndose infinitamente, abierta a todas las posibilidades y caminos aún por descubrir. La energía del portal continuó expandiéndose con un ritmo constante y envolvente, atravesando cada rincón del espacio con una vibración que parecía tocar capas profundas de la conciencia sin necesidad de palabras ni interpretaciones. Cada partícula,
Cada onda de energía se integraba en un entramado que no podía percibirse con los sentidos habituales, pero que se sentía con claridad en lo más profundo del ser. La atmósfera que rodeaba el portal vibraba en una frecuencia que hacía que la percepción se agudizara, revelando matices de la realidad que antes habían permanecido ocultos y generando un sentido de conexión con algo mucho más amplio y continuo. Cada respiración se sincronizaba con la resonancia que emanaba del portal. Y con cada inhalación y exhalación se sentía cómo la energía se entrelazaba con el cuerpo, la mente y el espíritu, produciendo un estado de integración completa en el que la percepción del tiempo se diluía y la sensación de infinitud se hacía tangible. La vibración del portal no exigía acción, sino una presencia plena, permitiendo que cada pensamiento, cada emoción y cada sensación se alinearan con el flujo que atravesaba todo el entorno y tu propia esencia. El espacio que antes parecía limitado se expandía con cada instante, creando un campo de posibilidades abiertas que se desplegaban de manera continua y orgánica, sin un final predefinido, invitando a la exploración de cada dimensión que se presentaba. La luz que emanaba del portal no era física, sino una presencia que iluminaba las capas internas del ser, activando memorias y potenciales dormidos que respondían a la vibración que fluía libremente. La conciencia se sentía conectada con un entramado más grande, en el que cada instante se percibía como parte de un proceso interminable de expansión y descubrimiento. Cada sensación de movimiento dentro del portal generaba una respuesta interna que integraba cuerpo y espíritu, conectando lo visible con lo invisible, lo tangible con lo intangible, creando un estado en el que todo estaba interrelacionado y en constante transformación. La percepción de la realidad se volvía más profunda, más rica, revelando patrones que hasta ese momento habían permanecido fuera del alcance de la conciencia, y cada instante ofrecía una oportunidad de alineación con la vibración universal que recorría todo el espacio. El flujo del portal se sentía como un río constante que atravesaba todo, llevando consigo la energía de infinitas posibilidades y recordando que la experiencia no tenía un límite definido. A medida que avanzabas hacia el interior del portal, la sensación de conexión se intensificaba. Cada latido del corazón resonaba con la pulsación central, y cada célula parecía responder a la vibración que se extendía a lo largo de todo el ser. El espacio dentro del portal no estaba delimitado. Se expandía continuamente en todas direcciones, generando un entorno en el que la percepción podía moverse libremente, atravesando dimensiones que antes se sentían separadas. La energía que circulaba no solo transformaba la experiencia externa, sino que penetraba profundamente en la estructura interna, armonizando pensamientos, emociones y sensaciones en un estado de unidad completa. No había principio ni fin, solo un flujo interminable de expansión que permitía integrar cada instante en una continuidad consciente y abierta. La totalidad de la experiencia se sentía como un tejido dinámico, en el que cada hilo vibraba en sincronía con el resto, formando un patrón que era simultáneamente ordenado e infinito, visible solo a través de la percepción interna y la sensación de estar completamente presente. El pulso del portal continuaba su movimiento constante, conectando todos los niveles de existencia con un flujo que no podía ser detenido, solo experimentado. Cada respiración, cada movimiento, cada instante de conciencia se convertía en un acto de integración con la vibración central, fortaleciendo la sensación de unidad con el espacio
y con la energía que se desplegaba sin cesar. Las corrientes de luz y sombra se entrelazaban en un juego sutil que revelaba nuevas perspectivas y caminos que podían explorarse, recordando que cada paso dentro del portal era un descubrimiento que no tenía un límite final, sino que se expandía constantemente en todas las direcciones posibles. La percepción de lo que antes parecía lejano se volvió inmediata, y la sensación de infinitud permitió comprender que cada elemento de la experiencia estaba conectado con todos los demás, formando un todo coherente que no necesitaba explicación, sino solo reconocimiento y presencia. Mientras la energía continuaba fluyendo, la sensación de movimiento interno y externo se unificó en un estado de equilibrio perfecto. Cada impulso del portal resonaba a través del cuerpo, generando una respuesta que armonizaba la mente, el espíritu y las emociones. La expansión de la conciencia se sentía ilimitada, y cada instante ofrecía la oportunidad de integrar aspectos que antes habían permanecido separados o inconscientes. La apertura del portal no conducía a un final, sino a un espacio continuo de exploración y expansión, donde la travesía se prolongaba más allá de lo perceptible, recordando que cada momento era un acto de conexión con la totalidad del universo y con la esencia profunda del ser. Cada paso dentro de este espacio se sentía como una integración con la vibración universal, donde no existía separación entre lo que eres y lo que aún estaba por desplegarse. El flujo constante mantenía abierto un camino de descubrimiento, expansión y transformación. Un espacio sin límites donde la conciencia podía moverse libremente, explorando infinitas posibilidades y reconociendo que la travesía continuaba sin fin, abierta y disponible para cada instante que se presentara, recordando que cruzar el portal no era un cierre, sino un acto de integración infinita y presencia absoluta. La energía del portal se movía con un ritmo profundo que atravesaba cada capa del ser, generando una resonancia constante que conectaba lo interno con lo externo de manera inseparable. Cada respiración se volvió un canal para percibir la vibración que emanaba del umbral, y cada latido del corazón respondía a la pulsación que recorría el espacio, integrando cuerpo, mente y conciencia en un flujo único y continuo. La luz que emanaba no se limitaba a lo visible, sino que se sentía como un aliento que atravesaba las capas más profundas, activando recuerdos, sensaciones y potenciales dormidos que se desplegaban lentamente en la percepción. Cada instante ofrecía una expansión del entendimiento, donde lo que parecía separado se convertía en un todo coherente, y cada elemento del entorno se integraba de manera armoniosa con la energía central. La sensación de tiempo y espacio se disolvía. Pasado, presente y futuro se entrelazaban en una continuidad que no podía definirse, pero que se percibía con claridad absoluta. El portal no imponía un camino, sino que ofrecía un flujo de posibilidades infinitas, y cada movimiento dentro de él era una integración natural con el pulso universal que lo atravesaba. Cada sensación, cada percepción y cada pensamiento se unían en un tejido dinámico que permitía reconocer la totalidad del momento, recordando que la travesía no tiene un final, sino que continúa desplegándose en un espacio abierto y lleno de infinitas posibilidades, donde la conciencia permanece despierta, atenta y conectada con todo lo que aún espera ser experimentado. La vibración que emanaba del portal continuaba expandiéndose como una marea silenciosa que atravesaba cada límite conocido, envolviendo la percepción en un estado donde nada resultaba ajeno ni distante.
La energía avanzaba con una suavidad profunda, pero al mismo tiempo con una intensidad capaz de revelar capas que normalmente permanecían ocultas, haciendo que cada sensación adquiriera una claridad diferente, más pura y más desnuda. La atmósfera parecía sostenerse en un equilibrio exacto, donde lo visible y lo invisible coexistían sin esfuerzo, mostrando que cada forma era apenas una expresión momentánea de algo mucho más vasto. A medida que la conciencia se acercaba más al centro luminoso del umbral, surgía una expansión interna que desbordaba cualquier definición. Una presencia que no necesitaba palabras, porque lo abarcaba todo sin pronunciar nada. El espacio alrededor comenzaba a responder a esa apertura interior, modificando su densidad, su sonido y su ritmo, como si cada fragmento del entorno reconociera la sintonía alcanzada. Los límites entre lo que se observaba y lo que se sentía se disolvían lentamente, generando una percepción unificada donde cada experiencia fluía de manera continua. El portal no actuaba como un destino, sino como una transición, un punto donde la energía se reorganizaba para permitir nuevas formas de comprensión. Dentro de esa vibración surgían destellos de memorias sutiles, percepciones antiguas que parecían haber estado suspendidas en algún rincón del tiempo, aguardando el instante en que la conciencia pudiera sostenerlas sin temor ni resistencia. Cada una de ellas aparecía sin sobresalto, como si formaran parte natural de ese proceso de apertura. El cuerpo entero se convertía en un instrumento receptivo, afinado por la propia respiración que se volvía más silenciosa y al mismo tiempo más profunda. La sensación de avanzar no dependía de un movimiento físico, sino de una expansión interna que seguía extendiéndose hacia espacios cada vez más amplios, donde las sensaciones adoptaban matices nuevos, llenos de una transparencia incontestable. La presencia del portal actuaba como un espejo que no mostraba imágenes, sino resonancias, permitiendo que cada aspecto del ser se hiciera audible con una claridad insólita. En ese estado, incluso los pensamientos dejaban de tener forma definida y se transformaban en oleadas que aparecían y desaparecían sin imponer dirección, permitiendo que la conciencia permaneciera suspendida en un punto de equilibrio que parecía no tener centro ni periferia. La luz que brotaba del umbral no deslumbraba. Al contrario, se integraba con suavidad en cada capa de percepción, recordando que la claridad no proviene de un brillo externo, sino de la sintonía que se alcanza cuando la conciencia se encuentra totalmente presente. La energía recorría cada rincón interno sin interrupciones, ofreciendo una continuidad que hacía imposible distinguir dónde empezaba lo uno y terminaba lo otro. Se manifestaba un pulso profundo que recordaba la raíz de todas las cosas, una vibración que parecía sostener el tejido invisible que une cada experiencia dentro de un mismo océano de existencia. En ese pulso se abrían nuevos niveles de percepción que no describían caminos, sino estados, permitiendo transitar por realidades que no dependían del tiempo, sino de la apertura que la conciencia podía sostener. A medida que el flujo continuaba, se hacía evidente que nada de lo que surgía era arbitrario. Cada sensación, cada imagen interna y cada resonancia tenían su lugar dentro de un entramado que se ordenaba con precisión absoluta. La expansión se volvía más amplia, invitando a seguir avanzando dentro de la profundidad del portal sin necesidad de buscar un destino. La energía se extendía hacia adelante como un sendero vivo que se regeneraba a cada instante, haciendo que cada paso fuera tan nuevo como inevitable.
En ese movimiento constante se revelaba la naturaleza misma de la travesía. No era un acto de llegada, sino un proceso perpetuo de apertura. Y ese proceso seguía desplegándose sin prisa, sosteniendo la certeza silenciosa de que lo que aguardaba más adelante permanecía vivo, intacto y dispuesto a mostrarse a medida que la conciencia siguiera dispuesta a cruzar lo que aún quedaba por descubrir, permitiendo que el viaje continuara sin cierre, sostenido por la infinita profundidad del propio portal.